Últimas noticias de hoy 14 de febrero 2019, /vertical, Mais mantiene el aval a Othman Morris, ¿qué hará Petro? El partido decidió mantener el apoyo al concejal para que aspire a la alcaldía de Bogotá pese a las denuncias de maltrato intrafamiliar. El líder de la Colombia Humana guarda silencio. La precandidatura de Othman Morris a la alcaldía de Bogotá estaba en pausa. La denuncia de maltrato que hizo su exesposa Patricia Casas no solo le valió un problema jurídico, sino político. Sin embargo, el movimiento alternativo indígena y social, Mais, decidió mantener el aval a Morris después de un proceso de armonización con los tehualas, sabedores ancestrales, a quienes pidieron consejo y protección a la madre tierra en el páramo de Sumapaz. Para Mais valió más la presunción de inocencia y la ayuda que en el pasado les ha prestado Othman en defensa de sus luchas. Sentimos que alguien que nos dio voz cuando nadie nos escuchaba y que ha caminado junto a los pueblos indígenas, afros, campesinos y demás sectores merece continuar su lucha por la vida, paz y los derechos humanos, explicó Mais. El espaldarazo de Mais mantiene a Morris en la carrera electoral por lo menos hasta las interpartidistas porque tiene el aval, y el partido ratificó su intención de participar en ellas para escoger una candidatura única que dispute el poder a los sectores tradicionales. Sin embargo, el espaldarazo más grande es el del senador Gustavo Petro. Pese a que el senador no puede dar avales legales, sí ostenta el poder del abrazo político, sobre todo a quien ha sido su fiel escudero durante años y quien con sus propuestas pretende dar continuidad al proyecto político que inició Petro en la alcaldía. Cuando se desató el escándalo por la denuncia de maltrato por parte de la exesposa de Othman Morris, Petro lo envió a reflexionar antes de continuar sus aspiraciones políticas. Después salieron a la luz denuncias de la periodista Antonia García de la Torre y de Lina Marcela Castillo por supuesto acoso. En estos últimos casos Morris decidió demandarlas por injuria, calumnia y falsa denuncia. Petro no ha vuelto a referirse públicamente al tema, sin embargo, Semana conoció dos versiones encontradas. Una dice que está asistiendo muy juicioso a las reuniones con el Polo, los Verdes, los denominados liberales rebeldes y otros movimientos independientes para armar una gran coalición de centro-izquierda, con candidato propio a la alcaldía de Bogotá, y está más desmarcado de Morris. La otra, que Petro no está asistiendo, sino que está enviando delegados cercanos a Jorge Rojas, candidato por firmas y exsecretario de su alcaldía. Al consultarlo al respecto, Othman Morris aseguró que están dialogando, hemos hablado estos días, será él, Petro, quien tome la decisión al final del día. Por el momento, Morris reactivó su campaña, este miércoles tiene su primera actividad en Bosa y el fin de semana continuará en otras localidades. Además, está trabajando en fortalecer su propuesta, quiere convertir a Bogotá en una ciudad del primer mundo, y continuar con el proyecto de Petro de hacer un metro subterráneo, así como hacer un transporte multimodal, construir la ciudadela educativa y proteger la reserva Banderamen. Así las cosas, Morris sigue en el ruedo a pesar de que muchos pensaban que su candidatura estaba herida de muerte.
Petro responde a insulto de exfuncionario. Bienvenidas, las trabajadoras sexuales. De forma indirecta, el líder de izquierda reaccionó ante la afirmación del periodista Ignacio Greifenstein, que renunció hoy a su cargo en presidencia. El comunicador publicó un trino el viernes pasado en el que cuestionó por qué en Twitter hay, según él, tantas fanáticas petristas con pinta de putas. Ante esto, Gustavo Petro, sin mencionar a Greifenstein, publicó en su cuenta de esa misma red social un trino en el que les da la bienvenida a las trabajadoras sexuales a su movimiento Colombia Humana, que, a propósito, está sin personería jurídica por estos días. Bienvenidas todas las trabajadoras sexuales a la Colombia Humana. Aquí encontrarán la posibilidad de construir una política pública que iguale a la mujer, que genere dignidades y abra opciones libres, señaló el ex candidato presidencial. Como se mencionó, el insulto del director del servicio de televisión de la Casa de Nariño contra las seguidoras de Petro se dio el viernes pasado. Ante la situación, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, dijo que se tomarían medidas e, incluso, aseguró que solicitaría una sanción disciplinaria contra el funcionario. Sin embargo, este martes se conoció que Greifenstein presentó su carta de renuncia tras el escándalo e informó de su decisión a través de esa misma red social. Reitero mis excusas a quienes involuntariamente ofendí con un comentario que para nada representa el pensamiento de la institución ni del gobierno. Canciller, a responder en el Congreso por posible intervención en Venezuela. Carlos Olmes Trujillo será citado a un debate de control político para dar claridad sobre la posición de Colombia en esta materia. En el Congreso aún no tienen claro si el gobierno apoya o no una posible intervención militar en Venezuela, máxime cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la expresión "ya veremos" al responder sobre un posible envío de tropas a Colombia. El Polo Democrático anunció que citará al canciller Carlos Olmes Trujillo a un debate de control político para que dé claridad sobre cuál es la posición del presidente Iván Duque frente a este tema. Anuncio que vamos a citar a un debate de control político al cual vamos a llamar al candidato presidencial canciller de la República, Dr. Carlos Olmes Trujillo, a que nos explique cómo es posible que guarde absoluto silencio frente a una declaración como la que hizo el secretario general de la OEA en la frontera entre Colombia y Venezuela con relación a impulsar una intervención militar, indicó el senador Iván Cepeda. ¿Cómo es posible que responda en tono airado cuando le preguntan los medios si le ha tocado el tema en la reunión que sostuvo en Washington con el consejero de Seguridad, John Bolton, sobre el envío de tropas a Colombia por parte de Estados Unidos? Manifestó. La mayoría de bancadas políticas se ha opuesto rotundamente a una posible intervención militar en el vecino país, argumentando que eso sería perjudicial para los habitantes de los dos países. Los presidentes Duque y Trump se reúnen en la Casa Blanca con el propósito de aunar esfuerzos y diseñar una estrategia que ayude a restaurar la democracia en Venezuela. Polémica en Comisión de Paz por posible intervención militar en Venezuela. El canciller Carlos Olmes Trujillo será citado a un debate de control político para que aclare la posición de Colombia.
La posible intervención militar en Venezuela fue uno de los temas de discusión durante la sesión de las comisiones de paz de Senado y Cámara. Este tema generó un rifirrafe entre algunos parlamentarios. Las cosas se exacerbaron luego de que el senador José Obdulio Gaviria advirtiera que hay personas que se fijan en trinos bobalicones para alertar sobre un posible conflicto bélico con el vecino país.